Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta siguiente clase en donde, bueno, aquí tenemos en primera instancia lo pendiente, que es lo de la clase previa, un mini resumen. Si quieren ponerle pausa, también está en los posts de YouTube. Y también vamos a estar revisando la tarea. Habíamos quedado en la realización de estas preguntas de comprensión de la clase 6. Entonces vamos a iniciar con esto. La primera era, ¿qué elementos psicológicos analiza la psicología de la propaganda para explicar cómo influyen los mensajes persuasivos? Y la respuesta aquí era, analiza la atención, las emociones, los sesgos cognitivos, los heurísticos y la influencia social para comprender cómo influyen en las opiniones, decisiones y comportamientos de las personas. Recuerden que esto lo vimos la clase pasada. Dos, ¿qué características tiene la propaganda cultural? Se caracteriza por relacionar los mensajes con valores, tradiciones, símbolos e identidad colectiva, utilizando elementos como banderas, himnos o héroes históricos para generar aceptación y sentido de pertenencia. Vamos con la número 3. ¿Qué establece el principio de prueba social de Robert Cialdini? Establece que las personas observan lo que hacen los demás, tipo efecto rebaño, para decidir cómo actuar, especialmente cuando tienen dudas, lo que también se conoce como efecto rebaño. No, exactamente. Número 4. ¿Qué es el heurístico de anclaje y cuál es el ejemplo presentado en la presentación? Respuesta es la tendencia a depender demasiado de la primera información que recibimos, que nos primea, por así decirlo. También está ese concepto de primado negativo, ¿no? Que es algo parecido en este sentido. El ejemplo es un producto que primero cuesta 1,000 pesos y después baja a 500, haciendo que parezca una gran oferta al compararlo con el precio inicial, ¿no? Porque hacemos esto de comparar justamente el ser humano. Y la número 5, según la clase pasada, ¿cómo pueden actuar conjuntamente la influencia social y los heurísticos en la propaganda? La influencia social lleva a las personas a seguir al grupo, mientras que los heurísticos simplifican la toma de decisiones. Juntos favorecen respuestas rápidas y poco críticas ante los mensajes propagandísticos. Muy bien, entonces estas son las respuestas del ejercicio de comprensión de la última clase y vamos también con nuestras respuestas que había quedado también pendiente, leer el artículo de Watson y la publicidad, los inicios de la psicología del consumidor de Felipe Parrado Corredor. Vamos con las 10 preguntas y respuestas. Ahora sí. La número 1, ¿a qué área de la psicología se considera que pertenecen las raíces de la psicología del consumidor? A la psicología industrial, ¿no? En este caso, el texto señala que la psicología del consumidor tiene sus raíces en la psicología industrial, muy interesantemente. Eh, También, por ejemplo, les comento si ven por ahí un video, un documental de Coca-Cola, que yo ahorita estoy viendo, de los inicios de Coca-Cola, hay como mucha relación entre estos elixirs o estas pociones o estas soluciones rápidas o sea, básicamente todo lo farmacéutico, que aquí lo vamos a ver en la número 2, y el marketing, la publicidad, los anuncios, ¿no? Muy interesantemente, también ahí hay cuestiones, pues sí, por ejemplo, de propaganda. La 2, ¿cuáles fueron algunos de los principales productores anunciados por la industria farmacéutica a finales del siglo XIX? Estamos hablando a finales de los 1800, entrando a los 1900, entrando hacia justamente ese cambio de la revolución industrial. Medicinas y productos cosméticos. De nuevo, la publicidad entra mucho a través de, pues sí, la medicina, los productos cosméticos. Hoy en día estoy desarrollando una teoría que tal vez también hay algo por ahí entre los hospitales y la comida chatarra o los restaurantes de comida chatarra o comida rápida, con respecto a enfermedades también. Bueno, pues ya hay como una teoría. El texto menciona la publicidad de medicinas de patente y señala la importancia de productos farmacéuticos y cosméticos. Entonces, es muy interesante que en la historia
de la psicología de la publicidad o de la propaganda, por ahí, por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí inicia. Bueno, ya vimos en la historia de la propaganda que se remonta mucho más atrás, pero en cuestiones más contemporáneas o modernas, también esto lo consideramos. Tres, ¿qué efecto tuvo la Primera Guerra Mundial en la publicidad? Hizo que la publicidad pasara de crear anuncios a convertirse en un oficio. Se formalizó más de esa forma. Mm, También creo que no les comenté. Aquí tenemos la página y el párrafo en donde pueden encontrar esa información. En caso de que digan eso, no lo vi. El texto afirma que después de la Primera Guerra Mundial, la publicidad pasó de ser una técnica para crear anuncios a convertirse en un oficio, y más con tipos como Edward Bernays, Walter Lippmann, ¿no? Cuatro, ¿en qué actividades participaron J.B. Watson y W. D. Scott durante la Primera Guerra Mundial? En el desarrollo de pruebas de inteligencia y procedimientos de clasificación y entrenamiento militar. Entonces, como DARPA también lo menciona, muchas de las cuestiones y los avances que hemos tenido, pues normalmente empiezan primero en el entrenamiento militar, incluso el aprendizaje de idiomas también viene de cuestiones militares, por ahí en algunas áreas. Em, ok, luego vamos con la número 5. Tenemos que proponía la psicología conductista de Watson como punto de partida para la psicología, la conducta observable. Aquí, bueno, si les interesa o si saben un poco de la historia de la psicología, venía de cuestiones como un poco esotéricas, ¿no? Con Freud, el inconsciente, este tipo de cuestiones. Y la psicología conductista se basa en algo más empírico, en algo más objetivo, en algo más científico, por así decirlo. Entonces, la conducta observable, lo que hace y vemos que la persona hace, no lo que piensa, no lo que siente, sino lo que hace, lo que podemos comprobar es lo que cuenta, ¿no? Y entonces empiezan como unos 50 años, 70 años de pura psicología conductista hasta que tenemos el giro cognitivo, la revolución cognitiva con los ordenadores en los 50, 60, y ya ahí se empiezan a tomar en cuenta otra vez cuestiones de la mente, de las emociones, cuestiones humanistas, etcétera. Entonces, Watson proponía partir de lo que se puede observar, la conducta, es decir, lo que el organismo hace o dice. También Skinner lo llegó a llamar conducta verbal, lo que dices, ¿no? También es una especie de conducta. Que hoy en día hasta dicen también los pensamientos son conductas. Bueno, 6, ¿qué modelo psicológico fue aplicado a los problemas de la publicidad gracias al trabajo de Watson? El modelo de estímulo-respuesta. En cuestión muy básica, el texto menciona que el estímulo básicamente era el anuncio, el comercial, lo que veías, y el efecto era comprar, ¿no? La respuesta era comprar. Entonces veías algo, lo comprabas. Básicamente era la cuestión de venta en este caso. 7, ¿qué tres emociones básicas utilizó Watson como base para desarrollar campañas publicitarias? El miedo, la ira y el amor, ¿no? Emociones muy, muy primordiales de las cuales hay que tener cuidado de nuevo. 8, ¿qué estrategia se utilizó en la campaña del talco para bebés Johnson y Johnson? Se intentó provocar miedo en las madres ante el riesgo de una infección grave, ¿no? También ahí podemos empezar a ver esa especie de manipulación, por así decirlo. Si no compras este producto, tu bebé va a sufrir, ¿no? Básicamente. Eh, 9, ¿cómo concebían los publicistas de la época a muchos consumidores como personas emocionales e impulsivas susceptibles a estímulos ambientales? Eh, Se supone, el texto ya luego menciona que va cambiando esta perspectiva del consumidor a una persona, pues básicamente como tonta, impulsiva, emocional, a parte de la organización. Y sí, se puede decir así se trabaja, pero no podemos dejar de lado el fundamento, ¿no? El fundamento aquí comercial. Y 10, según el texto, ¿por qué los consumidores pueden ser influidos por la publicidad? Porque aprenden del ambiente de mercado y pueden ser influidos por imágenes y palabras. De nuevo, recordemos la primera clase, les comentaba, y lo vamos a estar viendo en el tercer parcial, las imágenes, el poder de las imágenes.
pero van de la mano, ¿no? Imágenes, palabras, este, y en este caso, el ambiente de mercado sería una especie de ingeniería de consentimiento, como hemos visto con Bernays, ¿no? Generar las circunstancias, generar los ambientes, ¿no? Que básicamente nosotros pensemos que pues es lógico comprar esto, hacer esto, pensar esto, cuando todo ha sido fabricado. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar con nuestro tema de la clase 7 de hoy, que es propaganda política. Un tema muy, muy fascinante, muy, muy claro y obvio al momento de hablar de propaganda, ya que la política, creo que muchos dicen, cuando se escribieron las constituciones en los 1700, en los 1800, los autores de esas constituciones no pensaban, creo que la constitución más vieja es del 2600, con Mónaco, un país de por allá, no pudieron visualizar cómo iba a resultar esto de la democracia, ¿no? A través de la tecnología, los medios, ha habido muchas revoluciones, pero hoy en día la política es una especie, pues, de serie, podemos decir, de serie de Netflix o serie de HBO o de Disney, de la serie que ustedes quieran, del streaming que ustedes quieran. Hay hay mucha drama, hay mucho drama, hay muchas cuestiones ahí de influir de una forma, de hacer pensar de otra cosa. En muchos casos también dicen que lo negativo es lo que más recuerdan las personas, es lo más memorable. Por eso eh, por eso las personas, por ejemplo, los políticos, los candidatos, luego optan por una estrategia de ataque personal hacia la otra persona, porque eso es lo que más ruido genera, eso es lo que más atención genera en las personas. Entonces, bueno, vamos a estar viendo y analizando en este caso los principales elementos de la propaganda política para comprender cómo las campañas electorales, el nacionalismo, el liderazgo, el populismo y la imagen pública influyen en la percepción, las emociones y la toma de decisiones de la ciudadanía. Eh, lo vemos hoy en día también con cuestiones como como el uso, bueno, pero ese ya es otro tema, pero el uso de las redes sociales, ¿no? En donde los candidatos, los presidentes, pues su comunicado es a través de un tweet, ¿no? Un Twitter o un X o en redes sociales, en donde antes, pues era a través del periódico, la radio, la televisión, la comunicación incluso era más lenta, hoy en día es más rápida y pues sí, básicamente todo está ahí como registrado. Entonces, en esta unidad vamos a conocer los conceptos fundamentales de la propaganda política y la manera en que se utilizan durante las campañas electorales para persuadir a los votantes. Este es uno de los objetivos, entre varios, de la propaganda política, persuadir a los votantes. También analizarás el papel del nacionalismo, la construcción del liderazgo, el discurso populista, y van a hacer por ahí un ejercicio también, y les voy a recomendar un libro muy interesante del discurso y el manejo de la imagen pública mediante ejemplos de distintos países. Vamos a ver varios casos, varios ejemplos para ir aterrizando. Aquí sí es importante entrar en ejemplos, aunque quería abordar este curso de una forma neutral, sí podemos utilizar ejemplos justamente para pues contextualizarnos más eh, con el fin de desarrollar una mirada crítica sobre los mensajes políticos. También debemos de tomar en cuenta esta idea de que pues ha habido un surgimiento del populismo y vamos a estar viendo justamente cómo se da eso, por qué se da eso. Entonces, preguntas de reflexión que pueden poner en los comentarios para ver qué opinan y ahí también debatir entre los compañeros. ¿Qué características hacen que un líder político genere confianza o desconfianza en la población? ¿Crees que las emociones influyen más que las propuestas al momento de votar? ¿Por qué? ¿Y qué diferencias encuentras entre una campaña política basada en propuestas y otra basada principalmente en la imagen del candidato? Ok, muy bien. Vamos a iniciar entonces con lo primero. Tenemos aquí la cuestión de las campañas electorales y la propaganda política. Para iniciar, tenemos
que las campañas electorales son el conjunto de actividades que realizan los candidatos y los partidos para obtener el voto de la ciudadanía. Entonces, este tipo de propaganda política es una de sus principales herramientas, ya que pues también hay mucha competencia y busca persuadir a las personas mediante mensajes, imágenes, discursos, anuncios, debates y redes sociales. En realidad, hoy en día es una cuestión pues ya esencial. Incluso creo que hay un presupuesto que el gobierno da a los candidatos, es decir, dinero de los impuestos o dinero de los ciudadanos para que justamente puedan hacer anuncios, puedan costearse o gastar dinero en sus campañas políticas. Entonces sí, ya es algo hoy en día muy común, y muy competitivo también. De mucho, yo diría también es mucho trabajo, o sea, podemos criticar todo esto, pero es día a día a día y estar yendo con a diferentes asambleas, hablar con diferentes personas, como vamos a estar viendo el canvassing o el embauceo, que es también una especie de ir literalmente de puerta a puerta hablando con las personas. Sí es una chamba, sí es trabajo. Un ejemplo es un candidato publica un video donde promete mejorar la educación y muestra imágenes de escuelas modernas, estudiantes felices y maestros trabajando, ¿no? Y tú dices, hey, mi ciudad no es así. El objetivo es asociar su candidatura con el progreso y el bienestar, ¿no? De nuevo ahí entra lo de Bernays, que es esa asociación emocional, ¿no? Así de, oh, mira, ese político sí tiene esa posibilidad de, de crear o generar escuelas así. Aquí, por ejemplo, tenemos a un candidato que dice, los pobres son primero. Para nosotros no es solo una frase de campaña, es lo que nos mueve a participar en la política. Rafael López Aliaga, creo que era de Chile o de Perú, candidato. La persuasión de los votantes también. Persuadir significa influir en las opiniones, emociones o decisiones de otras personas. En política, los mensajes rara vez solo presentan información. Ojo aquí, no es para estar informados solamente, es para estar informados acerca de algo con intenciones. También buscan despertar sentimientos como esperanza, miedo, orgullo o confianza para motivar el voto. Un anuncio afirma, si queremos un futuro más seguro para nuestras familias, debemos actuar ahora, ¿no? Este actúa ahora, por ejemplo, de la ONU aquí, la Agenda 2030, también una especie de propaganda, pues se tuvo que dar a conocer, ¿no? Se tiene que promover. Hoy en día muchas empresas, muchos candidatos también dicen estar alineados con esta Agenda 2030, ¿no? El mensaje no solo informa una propuesta, sino que intenta generar preocupación y o esperanza al mismo tiempo. Vamos con las siguientes características. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el nacionalismo consiste en destacar el orgullo, la identidad y los intereses de una nación para fortalecer el apoyo de la población. En política suele utilizarse para unir a los ciudadanos alrededor de valores, tradiciones o símbolos nacionales. Durante una campaña, un candidato utiliza constantemente la bandera nacional, el himno o frases como nuestro país primero para despertar el sentimiento de pertenencia y unidad, ¿no? Vemos, por ejemplo, a Trump o a Sheinbaum, que son los actuales presidentes de Estados Unidos y México, respectivamente, y por supuesto con las banderas de sus países atrás, ¿no? Representando, asociando, o sea, mi imagen va con esto, incluso la forma en la que se viste, ¿no? Dice mucho. O sea, Trump creo que nunca lo hemos visto sin traje y sin corbata. Entonces eso es también, o Sheinbaum, por ejemplo, que luego usa atuendos como un poco más eh, representativos de supuestamente la cultura mexicana o sus raíces. También todo está, como quien dice, fríamente calculado, porque una cuestión muy importante aquí también es la imagen. Entonces, también se da una especie de construcción de liderazgo. Bueno, ahorita vamos a ver lo de la imagen, pero la construcción de liderazgo no solo presenta propuestas, también construye una imagen de sí mismo como líderes capaces de resolver problemas. Esa imagen puede enfatizar experiencia, cercanía con la gente, honestidad, fortaleza o capacidad de tomar decisiones, ¿no? También como verse competentes. Ningún candidato quiere verse como que no sabe o no puede, ¿no? Un candidato visita hospitales, conversa con ciudadanos y publica fotografías escuchando sus preocupaciones.
para proyectar empatía y cercanía. Y ya luego los perdemos cuando ganan, ¿no? Otro candidato aparece rodeado de militares o empresarios para transmitir autoridad y capacidad de liderazgo, ¿no? Aquí tenemos también a AMLO, con el ejército mexicano, y se me olvida el nombre de esta candidata, creo que es gobernadora de Chihuahua o algo así, pero también en el hospital visitando a las personas enfermas, apoyando, escuchando, ¿no? Cuando vemos estos videos de candidatos escuchando a la gente, agarrando un bebé, besándolo, rodeados de la gente, pues están tratando de transmitirnos esa idea, ¿no? Como esta es una persona normal, común y corriente como yo, que me va a ayudar, que está aquí pues sí, proveerme de suministros, recursos, de lo que necesito, etcétera. Es un líder que dicen, de acuerdo a Gustave Le Bon, estábamos viendo psicología de las masas, el ser humano promedio quiere un líder, quiere alguien con quien se identifique y que le diga qué hacer, ¿no? Hasta cierto punto. Eh, También tenemos, por supuesto, el discurso populista, que hoy en día, como les estaba adelantando un poquito, el populismo dicen que ha tomado ahorita mucha fuerza, ¿no? El populismo. Bueno, el populismo suele presentar la política como una confrontación del pueblo y una élite, ¿no? Que es esta idea, creo que ya la habíamos visto, de nosotros contra ellos, ¿no? Generar división considerada responsable de los problemas del país. Pues por supuesto, tenemos a alguien que necesitamos o hay alguien a quien le echamos la culpa. O sea, no somos nosotros, son ellos. Ellos son los que han estado causando problemas, robando, corruptos, esto y lo otro, ¿no? Que es un discurso muy populista. Ayúdenme a mí a ganar para que yo le ponga un freno a esto, por así decirlo. Generalmente ofrece soluciones simples a problemas complejos y utiliza un lenguaje emocional, ¿no? Sencillo también para que las personas lo entiendan. Lo vamos a estar viendo con un video, creo que está en unos videos complementarios que les voy a sugerir que vean, en donde mencionan esta parte que el lenguaje debe de ser muy muy digerible para para las personas comunes y corrientes. No, no puede ser un lenguaje complejo, no debe de haber propuestas complejas, elaboradas, lógicas, no, o sea, como que todo tiene que tener cierta carga afectiva, de emocional y soluciones simples, ¿no? Aunque los problemas no son simples, son complejos. Un político afirma, los problemas existen porque unos pocos privilegiados han perjudicado al pueblo. Cuando lleguemos al poder, devolveremos el país a la gente, ¿no? Así como la frase de Make America Great Again, ¿no? De Donald Trump, haz que América sea grande otra vez. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa devolverle el país a la gente, ¿no? Pues simplemente con escucharlo te genera una emoción y listo, tienes mi voto. Este tipo de discurso simplifica el conflicto y busca generar identificación con la población, ¿no? O sea, los ricos y nosotros. Hay que luchar contra eso. Eh, y por supuesto, aquí sí ya era lo que les comentaba, la imagen. Eh, la imagen pues va también de la mano con el nacionalismo que estábamos viendo. Tenemos, por ejemplo, a Putin, que se ha mostrado hasta cierto punto luego en caballo, sin playera, como fuerte, exagente, como en un palacio ahí, como todo elegante. Tenemos el ejemplo también de José Mujía, creo que de Uruguay, si no me equivoco, en donde lo veíamos manejar su bochito, ¿no? Muy sencillo, muy común de la gente, yo soy parte de la gente, aquí estoy rodeado por la gente común y corriente, yo no necesito aviones ni carros de lujo, ¿no? La imagen pública es la percepción que las personas tienen de un líder, no depende únicamente de sus propuestas, sino también de su apariencia, lenguaje corporal, forma de vestir, comportamiento, entrevistas y presencia en medios de comunicación. Un ejemplo es un candidato que viste de manera sencilla, visita mercados, conversa con ciudadanos, intenta proyectar humildad y cercanía. Otro que utiliza traje formal, participa en foros internacionales y presenta discursos técnicos, busca transmitir profesionalismo y experiencia, ¿no? Y eso ya depende mucho de a qué demografía te estás enfocando, ¿no?
Es muy diferente enfocarte a jóvenes o a religiosos o al sector obrero, trabajador o a las madres de familia, a los padres de familia. O sea, como que ya va a depender de muchas cuestiones eso. También aquí las entrevistas les quería comentar, por ejemplo, Putin, cuando Carl Tucker, no sé si les comenté, fue a entrevistar a Putin a Rusia. Carl Tucker es un periodista estadounidense. Entonces todos estaban en shock porque decían, ¿cómo un periodista estadounidense va a Rusia a entrevistar en cara a cara a Putin? Ahí está su entrevista en YouTube. Putin se puso a hablar de la historia y de la historia y de la historia, que también dicen, o sea, cualquier pregunta que le hacía, Putin se remontaba a 1500, a 1600, ¿no? Que es también una forma de retórica y de controlar la narrativa. O sea, yo te voy a explicar históricamente por qué estamos como estamos, ¿no? Y la historia, pues sabemos que a veces se puede modificar, ¿no? Y ahí hay como esas cuestiones. Ok, muy bien. Vamos con nuestro ejercicio. Aquí vamos a analizar un discurso político. Ahora, ustedes pueden elegir un discurso si gustan de internet, lo pueden buscar. Yo tengo dos preparados para que puedan utilizar. Van a observar el discurso político muy breve, creo que uno dura 5 minutos, el otro como ni 2 minutos, perdón, aunque hay discursos más largos, como el de Martin Luther King, de Yo tengo un sueño, I have a dream, I have a dream. Em, y bueno, ahí hay muchas cuestiones para analizar. También les recomiendo aquí el libro How Highly Effective People Speak de Peter D. Andre. Este libro no está en PDF en español, entonces si lo quieren descargar en inglés o lo pueden encontrar como audiolibro también o buscarlo. Pero es un libro que yo, o sea, no es necesario que lo lean, pero yo les recomiendo que lo lean porque el autor analiza discursos de diferentes personas a lo largo de la historia y va explicando qué técnicas están utilizando. Por ejemplo, John F. Kennedy utilizaba una técnica, creo que era John F. Kennedy, no me acuerdo quién era, de contraste, ¿no? O sea, no somos esto, pero podemos llegar a serlo. Y así, o sea, como lo malo y lo bueno, el día y la noche. O luego, por ejemplo, esta cuestión de mencionar tres cosas en secuencia, ¿no? La primera, la segunda y la tercera. Y llevar como ese ritmo, ¿no? O sea, hay como, es todo un arte y hasta una ciencia esto del discurso. Entonces, mientras escuchas o lees, vas a identificar ciertos elementos, el mensaje principal, las emociones que intenta provocar, los valores o ideas que promueve y las estrategias de propaganda que utiliza, si es apelación al miedo, esperanza, unidad, patriotismo, entre otras que hemos estado viendo. Luego vas a elaborar un análisis de 250 a 350 palabras explicando cómo el discurso busca persuadir a la audiencia y concluye indicando si consideras que el discurso presenta más argumentos racionales o apelaciones emocionales y justifica tu respuesta. Un ejemplo es si un candidato afirma, nuestro país volverá a ser fuerte porque juntos recuperaremos lo que nos pertenece, puedes identificar que el mensaje principal es una promesa de recuperar la grandeza nacional, la emoción es esperanza y orgullo nacional, la estrategia es nacionalismo y liderazgo fuerte, y la conclusión es el discurso apela principalmente a las emociones más que a datos concretos. Normalmente ese es el caso, y así tiene que ser, porque de nuevo las personas no van a pensar, por así decirlo, en esas situaciones. Entonces llegó el momento de elegir tu video. Pueden elegir este, que es de Salvador Allende. Se llama El mejor discurso de la historia en la Universidad de Guadalajara, México, en el 72. O este ejemplo, discurso político, que es de Obama, creo que del 2008, si no del 2012. También vamos a estar analizando el caso Obama. Entonces, si quieren hacer esto enseguida, ponerle pausa y pueden poner su trabajo en los comentarios. Ok, muy bien. Vamos a estar analizando también unos casos que son de bastante interés. No son casos estrictamente de candidaturas, pero sí complejos nacionalistas, ¿no? Y cómo se llega a usar también la propaganda aquí. Por ejemplo, estos casos pues son útiles para mostrar que la propaganda política no solo se utiliza durante elecciones, sino también en disputas sobre identidad nacional, soberanía y autodeterminación.
Es importante entonces presentarlos desde una perspectiva analítica, señalando que diferentes actores promueven diferentes narrativas. Eh, ay, creo que me equivoqué. Sí, creo que ya regresé. Este primer ejemplo es el de Taiwán y China. No sé si lo han llegado a escuchar, pero bueno, la relación entre Taiwán actualmente en el 2026 y China está marcada por una disputa sobre la soberanía. El gobierno de la República Popular China sostiene que Taiwán forma parte de una sola China y promueve esa narrativa mediante discursos oficiales, educación, medios de comunicación y diplomacia. Por su parte, muchos sectores de Taiwán enfatizan una identidad taiwanesa diferenciada, destacando su sistema democrático, sus instituciones y su historia reciente. Entonces, China utiliza mensajes como la reunificación nacional es inevitable, mientras que Taiwán puede encontrarse o se pueden encontrar campañas que resaltan la democracia, la libertad y la identidad taiwanesa. Aquí pregunta es, ¿cómo utilizan ambas partes símbolos nacionales, la historia y la identidad para fortalecer sus respectivas posiciones? Que también, bueno, sin entrar en temas muy políticos, pero por ejemplo la cuestión de Palestina, Israel o esas cuestiones del Medio Oriente, también se remontan mucho a la historia. Es que históricamente esta es nuestra tierra o no es tu tierra o lo que sea. Entonces, hay apelaciones así, o sea, apelar a la historia y hay apelaciones, por ejemplo, a estos conceptos como de democracia hoy en día, que se escucha mucho. Es que somos democráticos, es que somos libres, somos soberanos, ¿no? Estas cuestiones. Otro caso muy interesante es el de Irlanda e Inglaterra, o Irlanda del Norte más específicamente. El conflicto aquí en Irlanda del Norte ha involucrado durante décadas posturas enfrentadas. Los unionistas defienden la permanencia del Reino Unido, mientras que los nacionalistas irlandeses apoyan una mayor integración con la República de Irlanda. La propaganda ha utilizado banderas, conmemoraciones históricas, murales, canciones y discursos para fortalecer el sentido de permanencia, perdón, de cada comunidad. Ejemplo de propaganda, un mural unionista puede destacar la lealtad al Reino Unido, ¿no? No queremos separarnos, que lo vamos a ver ahorita con el Brexit también. Y un mural nacionalista puede recordar acontecimientos históricos, de nuevo, y promover la identidad irlandesa. Para analizar cómo influyen los símbolos y la memoria histórica en la identidad política de una comunidad. Aquí tenemos también, por ejemplo, el eh, Brits Out, que menciona pues que se salgan los británicos o no queremos a los ingleses aquí en Irlanda. Y un tercer ejemplo, y con este vamos a terminar esta primera parte porque vamos a tener dos partes de esta, eh, de esta séptima clase. Cataluña, Cataluna, Cataluña versus España. En Cataluña existen movimientos que apoyan la independencia y otros que defienden la permanencia dentro de España. Ambos han desarrollado campañas de comunicación para persuadir a la ciudadanía. Los movimientos independentistas suelen enfatizar la identidad cultural catalana, el idioma y el derecho a decidir su futuro político. Por otro lado, quienes defienden la unidad de España destacan los beneficios de permanecer unidos, la Constitución y la estabilidad política y económica, ¿no? Como que esto se vuelve muy complejo porque podemos ver que realmente son cuestiones complejas y estos ejemplos son actuales y son complejos, o sea, no hay, por eso existen estos problemas, porque no hay una solución sencilla. No es como, pues sepárense, o pues quédense, o pues hagan esto, ¿no? O pues regresen al territorio, o pues no. O sea, hay cuestiones de todo tipo, históricas, simbólicas, muchas cuestiones aquí. Ejemplo de propaganda, campañas independentistas, por ejemplo, pueden decir, decidir es democracia, ¿no? Y campañas constitucionalistas con mensajes como, juntos somos más fuertes. Entonces, ¿qué emociones busca despertar cada mensaje y qué símbolos nacionales o regionales utiliza cada postura? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda?
No, creo que no es todo claro ahorita. Ok, muy bien. Entonces, les voy a dejar una última actividad antes de terminar esta sección y para arrancar con la siguiente, ya para ir terminando. Vamos a hacer una comparación de campañas políticas justamente. Entonces, van a seleccionar dos campañas políticas de diferentes candidatos, partidos, países, lo que sea, y van a investigar aspectos como imagen pública, el eslogan, si la tienen, normalmente la tienen, es decir, esa frase, ese catchphrase que dicen como las marcas, ¿no? Mensajes principales y uso de redes sociales, anuncios o debates. Y vas a completar una comparación señalando las semejanzas y diferencias entre ambas campañas. Luego vas a escribir una reflexión de 200 a 300 preguntas respondiendo cuál campaña consideras más persuasiva, qué estrategias de propaganda identificaste y cuál te pareció más ética y por qué. Por ejemplo, aquí, aquí tenemos una ilustración. La campaña A busca conectar mediante propuestas de cambio y cercanía con la población, mientras que la campaña B utiliza un discurso más nacionalista y enfatiza el liderazgo. Ambas, aunque ambas intentan persuadir el electorado, considero que la primera presenta argumentos más claros y un tono menos polarizante, ¿no? Que ahí también ya entran diferentes percepciones de los individuos, ¿no? Hay personas, o sea, creo que esa dicotomía de derecha e izquierda está como muy bien definida, está basada en esoterismo también como el yin y yang. Carl Jung habló de ello, la polaridad masculina femenina, día y noche, blanco y negro, el bien y el mal, etcétera. O sea, como que el ser humano le gusta pensar en dicotomías, ¿no? En nosotros contra ellos. Entonces se ve eso. Por ejemplo, aquí pues, podemos decir la campaña A, por ejemplo, quiere el cambio, es más de izquierda, mientras que la campaña B es más nacionalista y pues, más como derechista. Unidos por el cambio, ¿no? Versus primero nuestra nación, cercano a la ciudadanía versus líder fuerte y decidido. Esperanza y cambio versus nacionalismo y seguridad, y redes sociales versus televisión y eventos públicos, ¿no? Incluso la forma, no me acuerdo quién mencionaba, el medio es el mensaje. Creo que no era Liebman, pero sí era uno de los comunicólogos sobre esta importancia también de cómo se presenta la información. Muy bien, bueno, por aquí lo vamos a dejar, entonces continuamos en la parte 2. ¿Alguna duda hasta el momento? Mm, No, creo que quedó muy claro. Sí había visto como mucho esos tipos como de propaganda política, solo que no sabía como específicamente cuál era como la clasificación o así. Pero sí me parece como que muy claro todo. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces nos vemos en la segunda parte. Hasta luego.